En la sombra de los impenetrables jungles, en las planicies polvorientas y a gran altura en las montañas de América, se ocultan construcciones capaces de poner en un callejón sin salida incluso a los arqueólogos más experimentados de la actualidad. Imponentes pirámides que se elevan entre el mar verde de los bosques tropicales guardan secretos que nadie ha podido descifrar durante muchos siglos. ¿Quién creó estas monumentales estructuras? ¿Para qué fueron construidas? Estas preguntas siguen sin respuesta. No menos enigmáticas son las galerías subterráneas que se extienden por cientos de kilómetros bajo la superficie de la Tierra, de las que solo los representantes seleccionados de las tribus locales conocían. Ellos hablaban de ellas en susurros, transmitiendo el conocimiento de generación en generación. Y las gigantescas cabezas de piedra de los olmecas, que pesan decenas de toneladas, parece que cayeron del cielo, ya que de otra manera, ¿cómo explicar su aparición en lugares donde no hay ni una sola cantera de basalto? La ciencia oficial a menudo ofrece explicaciones a estos fenómenos, pero suenan poco convincentes, dejando más preguntas que respuestas. Es asombroso que civilizaciones separadas por miles de kilómetros y que nunca se han contactado entre sí crearan construcciones increíblemente similares en estilo arquitectónico y proporciones matemáticas. ¿Casualidad o prueba de algo mayor? Ante nosotros no hay invenciones ni fantasías, sino construcciones reales y tangibles que podemos ver con nuestros propios ojos. 15 misteriosos monumentos de América esperan que intentemos desentrañar sus secretos. Y, sin duda, la línea más enigmática de la antigua América sigue siendo la de Nazca, con sus misteriosos mensajes grabados en la tierra, que solo se pueden ver en su totalidad desde la altura de un vuelo de ave. En el desierto árido del sur de Perú, en una meseta que se extiende por cientos de kilómetros cuadrados, una antigua civilización creó algo incomprensible para la mente moderna. Geoglifos gigantescos que representan animales, plantas y figuras geométricas de forma perfecta. Colibrí, mono, araña, cóndor. Estos dibujos se extienden por cientos de metros y mantienen proporciones impecables, como si hubieran sido trazados por la mano de un gigante artista. Pero ¿cómo pudieron las personas que no tenían la capacidad de elevarse al aire crear dibujos que desde la Tierra solo se ven como líneas caóticas? ¿Cómo lograron alcanzar tal precisión matemática sin instrumentos modernos? Y lo más importante, ¿por qué? La ciencia oficial nos dice que las líneas de Nazca eran parte de rituales relacionados con el culto al agua y la fertilidad. Algunos investigadores afirman que es un antiguo mapa astronómico que refleja la posición de las constelaciones en el cielo. Otros ven en ellas un gigantesco calendario que marca las estaciones de lluvias y sequías. Pero hay quienes proponen teorías mucho más audaces. Erich von Däniken, famoso investigador de antiguos misterios, sugirió que las líneas de Nazca no eran más que pistas de aterrizaje para naves espaciales de seres extraterrestres, a los que los antiguos peruanos consideraban dioses. ¿Cómo explicar, de otro modo, que estos dibujos fueron creados para ser observados desde arriba, en una época en la que el hombre no podía volar? Es asombroso que estas líneas hayan sobrevivido durante milenios, algunas de ellas durante más de 2000 años. El clima seco del desierto y la falta de vientos fuertes permitieron que estos frágiles dibujos llegaran hasta nuestros días prácticamente intactos. Los habitantes locales dicen que por la noche, cuando el desierto se sumerge en la oscuridad y las estrellas brillan especialmente, se pueden escuchar extraños sonidos que parecen provenir de debajo de la tierra, como si los antiguos dioses aún se comunicaran con aquellos que crearon estos enigmáticos símbolos.
Los científicos continúan estudiando las líneas de Nazca, utilizando las tecnologías más modernas, desde el escaneo láser hasta el análisis espectral del suelo. Pero cuanto más datos recopilan, más preguntas surgen. Recientemente se han descubierto decenas de nuevos geóglifos que habían permanecido ocultos durante siglos. ¿Qué más guarda esta antigua desierto? ¿Qué secretos ocultan estas enigmáticas líneas grabadas en la superficie de la Tierra por la mano de una civilización desaparecida? Quizás nunca conozcamos toda la verdad sobre las líneas de Nazca, pero continúan atrayendo a investigadores y viajeros de todo el mundo, recordándonos cuán poco sabemos sobre nuestros antepasados y sus asombrosos logros. El enigmático Stonehenge, los secretos del Stonehenge americano. Sin embargo, esto no es la única enigmática que se oculta bajo el oscuro cielo de la antigua América. Al desplazarnos hacia el noreste, en las profundas selvas de Nueva Hampshire, nos encontramos con un misterioso monumento conocido como Stonehenge americano. Estas grandes estructuras de piedra, dispuestas en forma de un calendario solar, despiertan numerosas preguntas. ¿Qué se oculta realmente detrás de estas grandiosas construcciones? ¿Qué papel jugaron en la vida de las antiguas civilizaciones? Los arqueólogos aún no han llegado a un consenso. Algunos creen que es una obra de los celtas, que podrían haber realizado largos viajes a través del océano mucho antes de Colón. Otros sugieren que estas piedras fueron erigidas por los primeros colonos, que buscaban formas de entender el cambiante mundo que los rodeaba. Sin embargo, la edad de estas estructuras, estimada en miles de años, pone en duda todas las conocidas marcos históricos. ¿Cómo es posible que estas piedras, reunidas en algo grandioso e inexplicable, hayan sobrevivido a lo largo de los siglos? Las extrañas formas y tamaños de estas piedras también generan muchas preguntas. Algunas alcanzan varias toneladas. ¿Y cómo fueron movidas de un lugar a otro en aquellos tiempos, cuando ni siquiera existían los más simples mecanismos? Quizás sea una prueba de las asombrosas habilidades ingenieriles de los antiguos, de las que aún no sabemos. O tal vez estas construcciones fueron parte de algún ritual relacionado con los ciclos solares. Los habitantes locales cuentan historias de extraños sentimientos que surgen en este lugar. A veces parece que las piedras susurran entre sí, y la sombra que proyectan parece transmitir un mensaje de otro tiempo. Algunos investigadores sugieren que estas piedras podrían haber servido como algún instrumento astronómico, permitiendo a los antiguos seguir el movimiento del Sol y otras estrellas. Pero esto es solo una de las muchas teorías. Otros afirman que Stonehenge podría haber sido un lugar sagrado para rituales relacionados con la fertilidad y el culto a la naturaleza. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por entender su propósito, la verdad sigue siendo un misterio. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, sin tecnologías modernas, levantar tales estructuras complejas que aún nos asombran por su precisión? ¿Por qué este monumento, aparentemente protegido por siglos, sigue guardando sus secretos? Las investigaciones continúan, y nuevos métodos, como el datación por radiocarbono y la georradar, permiten profundizar en el entendimiento de la estructura y su propósito. Pero cada nuevo paso solo subraya cuán más compleja y enigmática se vuelve esta historia. Por lo tanto, queda abierta la pregunta: ¿qué otros secretos ocultan las selvas de Nueva Hampshire? ¿Y cuántas más enigmáticas esperan ser descubiertas en todo el mundo? Quizás cada una de ellas levante un velo sobre la grandeza y la extrañeza de las antiguas civilizaciones que dejaron sus huellas en la historia, pero whose secrets still await to be unraveled.
El enigma del Círculo de Serpiente. ¿Un antiguo observatorio o un lugar sagrado? Continuando nuestro viaje por el mundo de los antiguos enigmas, nos encontramos en el corazón de Ohio, donde entre colinas verdes y densos bosques se oculta uno de los descubrimientos arqueológicos más interesantes: el Círculo de Serpiente. Esta monumental estructura de tierra, que se extiende por más de 4 metros en forma de serpiente, no solo causa admiración, sino también muchas preguntas. ¿Cómo es posible que este monumento, que ha permanecido intacto durante siglos, haya logrado conservar sus secretos? ¿Quién pudo crear una estructura tan grandiosa, orientada hacia el solsticio de verano, y con qué propósito? Los pueblos indígenas de la región consideran este lugar sagrado, pero sus leyendas no nos proporcionan una respuesta clara sobre el origen de esta enigmática estructura. Algunos arqueólogos sugieren que el Círculo de Serpiente pudo haber servido como un antiguo observatorio, permitiendo a los habitantes locales rastrear los ciclos solares y utilizar esta información para sus necesidades agrícolas. Imaginen a miles de años atrás, personas con asombrosos conocimientos sobre el movimiento de los cuerpos celestes reunidas alrededor de este monumento para marcar momentos importantes en su calendario. Pero, ¿es esto así? ¿O el Círculo de Serpiente oculta significados más profundos y misteriosos? Es posible que este lugar haya sido el centro de rituales relacionados con la adoración a las fuerzas de la naturaleza, y que aquí los antiguos pueblos buscaran una conexión con el mundo espiritual. Sin embargo, a pesar de todos los estudios, muchos aspectos de esta estructura siguen siendo enigmáticos. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear una estructura tan compleja sin herramientas modernas? ¿Qué querían comunicar a las generaciones futuras al dejar este extraño y majestuoso símbolo en la Tierra? Los investigadores continúan trabajando para desentrañar este enigma, utilizando nuevas tecnologías como el georradar y el análisis de suelo, pero cada nuevo paso solo subraya cuánto de esta historia sigue sin desentrañar. Pero esto no es la única enigmática historia relacionada con el Círculo de Serpiente. Los habitantes locales cuentan sobre extraños fenómenos que ocurren en este lugar. A veces parece que en el silencio del bosque se oyen susurros de antiguos, y los mismos cerros parecen cobrar vida, contando sus historias. ¿Cómo es posible? ¿Se siente aquí la presencia de antiguos espíritus? ¿O es simplemente una ilusión? Algunos investigadores creen que en este lugar se concentra una energía especial que atrae a las personas de todos los rincones del mundo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por desentrañar los secretos del Círculo de Serpiente, la verdad sigue envuelta en un velo. ¿Por qué este monumento, aparentemente protegido por el tiempo, sigue guardando sus secretos? ¿Y cuántas más enigmáticas historias oculta el mundo, esperando ser descubiertas? Cada una de ellas, posiblemente, levanta un velo sobre la grandeza y la extrañeza de las antiguas civilizaciones que dejaron sus huellas en la historia, pero cuyos secretos aún están por desentrañar. Solo estamos comenzando a entender cuán rica es nuestra historia, y es posible que aún nos esperen descubrimientos aún más asombrosos. Perdido en la jungla. Los misterios de la antigua ciudad de Tiwanaku. Avanzando por el camino de los antiguos enigmas, nos encontramos en el corazón de Bolivia, donde, entre la selva verde y las altas montañas, se oculta la majestuosa ciudad de Tiwanaku. Este complejo megalítico, envuelto en el misterio de la historia, despierta admiración y numerosas preguntas. Su antigüedad sigue siendo objeto de debate. Algunos científicos afirman que Tiwanaku fue construido hace más de 3000 años, mientras que otros se inclinan por fechas más recientes. ¿Cómo es posible que esta ciudad de alta montaña,
construida con grandes bloques de piedra de decenas de toneladas, siga en pie, guardando sus secretos? ¿Cómo lograron los antiguos constructores tallar la piedra con tal precisión que los bloques encajen perfectamente entre sí, como si hubieran sido hechos con tecnologías modernas? Las leyendas locales hablan de dioses del cielo, que trajeron conocimientos y tecnologías necesarias para la creación de esta ciudad majestuosa. ¿Quiénes eran esos dioses? ¿Fueron seres reales o simplemente producto de la imaginación de las antiguas civilizaciones? Quizás ellos enseñaron a los hombres a construir tales obras grandiosas que aún hoy en día asombran a arqueólogos e historiadores. Sin embargo, a pesar de todas estas suposiciones, la verdadera naturaleza de Tiwanaku sigue siendo un misterio. Algunos investigadores creen que la ciudad podría haber sido el centro de un culto religioso o un nudo comercial que unía diversas culturas antiguas. En este complejo megalítico aún se pueden ver restos de plazas rituales donde, posiblemente, se realizaban ceremonias relacionadas con el culto a los cuerpos celestes. Pero, ¿es así? ¿O Tiwanaku oculta secretos más profundos que aún no han sido descifrados? ¿Cómo pudieron las antiguas civilizaciones, que conocían tales complejos conocimientos astronómicos, desaparecer sin dejar rastro? Cada rincón de Tiwanaku está impregnado de misticismo y atmósfera de antigüedad. Al caminar por sus calles, puedes sentir el frío de la piedra que ha guardado millones de secretos. Los sonidos de la selva que rodean esta megápolis parecen susurrar sobre los eventos que alguna vez ocurrieron aquí. Los arqueólogos que trabajan en este lugar no han dejado de encontrarse con fenómenos inexplicables. A veces, les parece que en el aire flota algo desconocido que los hace reflexionar sobre la posibilidad de que solo sean testigos de algo mucho más grande. Pero Tiwanaku no es la única enigmática ciudad oculta bajo el manto de la selva. A medida que se investiga esta región, los científicos encuentran cada vez más artefactos que ponen en duda nuestras ideas sobre las antiguas civilizaciones. Poderosas culturas que dejaron tales monumentos megalíticos podrían haber existido paralelamente a otras de las que apenas sabemos. ¿Cuál fue su destino? ¿Qué relaciones tenían con otras naciones y qué ocurrió con sus conocimientos y tecnologías? La resolución de estos misterios sigue más allá de nuestro entendimiento. Cada nuevo hallazgo muestra cuán rica y compleja es la historia de la humanidad y cuántos secretos aún no hemos desentrañado. Es posible que en las profundidades de la selva boliviana se oculten aún más asombrosos descubrimientos, esperando su momento para revelar el velo sobre la grandeza y extrañeza de las antiguas civilizaciones. Solo estamos comenzando a darnos cuenta de que lo que sabemos sobre nuestro pasado es solo una pequeña parte de un vasto tapiz lleno de enigmas que continúan llamándonos con sus secretos. ¿Cuántos lugares similares están ocultos en nuestro mundo, esperando ser descubiertos y estudiados? Megalitos de Sacsayhuamán, rastros de extraterrestres o secretos de antiguos constructores. Avanzando más en el mundo de los misterios, llegamos a Perú, donde entre los majestuosos Andes se encuentra uno de los edificios más enigmáticos de la antigüedad, Sacsayhuamán. Este complejo megalítico, construido con enormes bloques de piedra que pesan hasta 200 toneladas, desafía nuestra comprensión de las tecnologías y métodos de construcción de la antigüedad. ¿Cómo pudieron los antiguos incas crear tales murallas ciclópeas, perfectamente ajustadas entre sí sin utilizar mortero? Parece que estos masivos bloques, como por arte de magia, se funden en un todo, dejándonos perplejos. ¿Cómo es posible que las tecnologías modernas, con sus potentes grúas y equipos, no puedan reproducir tal maestría? Sacsayhuamán, que se eleva sobre la antigua capital de los incas, Cusco,
ha desconcertado durante siglos a historiadores y arqueólogos. Algunos investigadores sugieren que estas murallas no solo servían como protección, sino también como lugar sagrado donde se realizaban rituales relacionados con la adoración de los dioses. Pero ¿quién poseía tales conocimientos y habilidades? Tal vez no eran solo humanos, sino algo más. Algunas teorías incluso proponen que estos megalitos fueron dejados por extraterrestres, seres con conocimientos que superan los nuestros. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de estos constructores y qué intentaban transmitir a las generaciones futuras? Explorando Sacsayhuamán, nos sumergimos en la atmósfera de la antigüedad, sintiendo el frío de la piedra bajo nuestras manos y escuchando el eco de los pasos en los interminables pasillos de piedra. Cada grieta y cada línea en estas murallas hablan del tiempo en que los humanos, posiblemente, estaban más cerca de algo grande y misterioso. Las leyendas locales hablan de secretos perdidos con la desaparición de las antiguas civilizaciones. ¿Cómo podían manejar la piedra con tal precisión, alcanzando tal exactitud, que incluso el equipo moderno no puede garantizar resultados similares? Sacsayhuamán no es el único lugar donde se encuentran similares megalitos. En la región se pueden encontrar otras construcciones enigmáticas que plantean las mismas preguntas. ¿Cuál era la relación entre estos edificios y las culturas que existían en otras partes del mundo? ¿Podían intercambiar conocimientos o incluso tener raíces comunes? ¿Cómo es posible que tales avanzadas tecnologías fueran olvidadas y sus constructores quedaran solo en la sombra de la historia? A pesar de numerosos estudios y teorías, el misterio de Sacsayhuamán sigue sin resolver. Cada nuevo artefacto encontrado en esta región abre nuevas perspectivas, obligándonos a plantearnos preguntas. ¿Qué más ocultan estas majestuosas murallas? ¿Cuántos más secretos aún están bajo el manto del tiempo, esperando ser descubiertos y estudiados? Todas estas preguntas nos hacen reflexionar sobre lo que sabemos de nuestro pasado. Tal vez esto es solo una pequeña parte de un vasto mundo de misterios que sigue atrayéndonos. ¿Cuántos lugares más, como Sacsayhuamán, están ocultos en nuestro mundo, esperando su momento para revelar sus secretos y sorprendernos? Cada descubrimiento, cada misterio nos recuerda que la historia de la humanidad está llena de asombrosos hallazgos, y nosotros estamos apenas en el umbral de su resolución. Las pirámides encontradas no en Egipto, los misterios de Tikal. Sumergiéndonos en el mundo de los enigmas, nuevamente nos encontramos en el corazón de la antigüedad, y en esta ocasión nuestro camino nos lleva a Guatemala, donde entre las selvas verdes se oculta una de las ciudades más impresionantes de la civilización maya. Tikal, esta antigua megápolis, que alguna vez prosperó en los trópicos, guarda en sí no solo grandiosas pirámides, sino también un gran número de misterios que hacen que los científicos se rompan la cabeza. Resulta que las pirámides de Tikal no solo se utilizaron como templos, sino también como lugares para rituales de sacrificios. En estos lugares sagrados, los antiguos mayas se dirigían a los dioses, tratando de obtener bendiciones y protección. Pero, ¿qué sabemos sobre los rituales que se realizaban aquí? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de estos ritos y qué fuerzas invocaban? Una de las pirámides más enigmáticas de Tikal, conocida como la Pirámide de los 12, posee un fenómeno acústico único. Si te paras a su base y aplaudes, el sonido se refleja de tal manera que recuerda el chillido de la sagrada ave Quetzal, que según las leyendas estaba asociada con lo divino. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo lograron los antiguos constructores crear tal prodigio acústico utilizando solo herramientas primitivas disponibles en aquellos tiempos?
Tal vez no fue solo una casualidad, sino una decisión consciente destinada a crear un vínculo entre el ser humano y lo divino, causando temor y admiración en aquellos que se atrevían a entrar en estos lugares sagrados. Tikal, famoso por sus majestuosas pirámides y templos, también está rodeado de misterios. ¿Cómo es posible que esta ciudad, que alguna vez fue una de las más poderosas del mundo maya, desapareciera en una dirección desconocida? Los historiadores creen que cambios climáticos e internas disputas podrían haber jugado un papel, pero ¿qué si detrás de su desaparición se ocultaban otras fuerzas de las que no tenemos idea? ¿Cómo pudo una ciudad tan desarrollada simplemente desaparecer, dejando solo ruinas que hoy son conquistadas por la naturaleza? Las investigaciones muestran que Tikal no solo fue un centro religioso, sino también un importante nudo comercial. ¿Cómo es posible que esta ciudad maravillosa, donde los seres humanos creaban arte y ciencias, con el tiempo fuera abandonada? Tal vez sus habitantes sabían algo que nosotros no podemos entender. Tal vez la antigua sabiduría que se guarda en estas piedras aún espera su momento para ser revelada. Pero esto no es la única misterio de Tikal. A lo largo de los siglos, los arqueólogos han encontrado aquí una gran cantidad de artefactos, desde cerámica hasta estelas adornadas con enigmáticos jeroglíficos que hasta hoy no han sido descifrados. ¿Qué mensajes contenían estos jeroglíficos y qué podían decir sobre la vida, la cultura y las creencias de los mayas? Algunas teorías sugieren que estos jeroglíficos contienen predicciones sobre el destino de la civilización, incluso advertencias sobre catástrofes que podrían ocurrir nuevamente. Pero ¿quién puede decir cuál era el verdadero propósito de estos escritos? De esta manera, Tikal sigue siendo uno de los lugares más intrigantes del planeta, donde cada piedra puede contar su propia historia. Cada pirámide, cada grieta en las paredes puede ocultar la clave para entender no solo la civilización maya, sino también la historia de la humanidad en su conjunto. ¿Cuántas ciudades más, llenas de misterios y enigmas, están ocultas en las selvas, esperando ser descubiertas y estudiadas? ¿Cuántas preguntas aún no hemos encontrado respuestas? Y tal vez estos enigmas, al igual que las propias pirámides, seguirán guardados en las entrañas de la tierra hasta que llegue el momento en que la humanidad pueda desentrañarlos. Caramenes de piedra, mirando al cielo, cabezas olmecas en México. Al desplazarnos desde el enigmático Tikal, nos encontramos en el corazón de México, donde el tiempo parece haber detenido su marcha, dejando tras de sí las majestuosas y misteriosas cabezas olmecas. Estas gigantescas esculturas de piedra, talladas en basalto pesado, pueden pesar hasta 40 toneladas y representan obras de arte inverosímiles, dotadas de características faciales increíblemente bien trabajadas. ¿Cómo fueron creadas? ¿Cómo lograron los antiguos olmecas procesar tales bloques de piedra masivos y transportarlos a grandes distancias? Estas preguntas permanecen sin respuesta, al igual que muchos de los misterios que rodean esta antigua cultura. Las esculturas olmecas encontradas en lugares como La Venta y San Lorenzo emanan una atmósfera enigmática. Cada ojo, cada curva de la boca parece ocultar historias que no pueden ser contadas. Pero, ¿quiénes eran esos hombres que crearon tales obras de arte enigmáticas? ¿Cuáles eran sus creencias y costumbres? Los científicos han intentado responder a estas preguntas durante muchos años, pero a pesar de sus esfuerzos, los hechos permanecen borrosos. Algunos investigadores sugieren la posibilidad de contactos entre los olmecas y otras culturas, incluso con tribus africanas. Sin embargo,
Las pruebas de esto se mantienen en el nivel de especulaciones y conjeturas, como una sombra que proyecta la luz. ¿Cómo pudieron los olmecas crear tales cabezas masivas sin tecnologías modernas? La respuesta podría residir en sus excepcionales habilidades para trabajar la piedra y en una organización del trabajo extraordinaria. Pero, ¿cómo lograron alcanzar tal precisión y maestría? ¿Podría ser que utilizaran métodos olvidados que se perdieron junto con la misma civilización? ¿O acaso poseían conocimientos que ni siquiera podemos imaginar? Cada cabeza, cada detalle, crea la sensación de que fueron creadas no solo para la belleza, sino también para transmitir un significado simbólico importante. Algunos científicos creen que estas cabezas podrían representar imágenes de gobernantes o dioses, actuando como un vínculo entre la tierra y el cielo. Pero, ¿qué exactamente simbolizaban estos rostros? ¿Cuál era su función en la sociedad y cuál era su papel en los rituales de los antiguos olmecas? A pesar de los numerosos estudios, la cultura olmeca sigue siendo una de las más enigmáticas de la historia de México. ¿Cómo es posible que una civilización que creó tales impresionantes obras de arte haya desaparecido, dejando solo testimonios de piedra de su existencia? ¿Es posible que en las entrañas de la tierra mexicana se oculten aún muchos misterios esperando ser descubiertos? ¿Y cuántas otras antiguas culturas, de las que no sabemos nada, podrían contar sus historias, pero permanecen sin descubrir? Cada cabeza olmeca, orientada hacia el cielo, parece guardar no solo los misterios de su tiempo, sino también enigmas que seguirán intrigando a los investigadores durante muchos años. ¿Cuántas preguntas permanecen sin respuesta y cuántas historias esperan su momento para ser contadas? En la búsqueda de la verdad, solo estamos rozando la superficie de las antiguas civilizaciones, y es posible que en el futuro nos esperen nuevos descubrimientos que cambien nuestra comprensión del pasado. Ciudad desaparecida, Palenque y el misterio del sarcófago cósmico. Sumergiéndonos en las profundidades de México, abrimos las puertas a la ciudad misteriosa de Palenque, uno de los lugares más enigmáticos creados por la civilización maya. Esta ciudad, rodeada de densos jungles, con sus majestuosos templos y espléndidos palacios, parece haber sido tallada en el mismo tejido del tiempo. Pero ¿qué ocurrió con esta civilización asombrosa? ¿Cómo pudo una ciudad tan desarrollada desaparecer, dejando solo un susurro de su existencia? En Palenque, entre las ruinas, se encuentra algo extraño, un templo que oculta una tumba que recuerda un cohete espacial. Este sarcófago, adornado con imágenes inusuales, sigue generando debates y discusiones entre arqueólogos y historiadores. ¿Pero qué significan exactamente estas imágenes enigmáticas? Algunos investigadores incluso lo llaman astronauta maya, lo que añade aún más misterio al legado enigmático de este pueblo. Al entrar en este templo, el olor a tierra húmeda y antigüedad nos rodea, creando la sensación de estar en el umbral de un descubrimiento. Las paredes están cubiertas de jeroglíficos que posiblemente cuentan historias perdidas para el ser humano moderno. ¿Cómo pudieron los mayas crear una estructura tan compleja, y llena de símbolos y enigmas? ¿Qué intentaban transmitir a través de estas imágenes? En el sarcófago se ve a un hombre que parece estar sentado en una silla, ligeramente inclinado hacia adelante, lo que evoca asociaciones con cosmonautas. Pero ¿cómo pudo estar relacionado con los viajes espaciales si la civilización maya existió hace miles de años? Algunos científicos sugieren que esta imagen podría reflejar antiguos conocimientos sobre estrellas y el cosmos, que se perdieron con el tiempo. Pero ¿cómo pudieron los seres humanos, que vivían en tales condiciones, poseer tales conocimientos?
Tal vez fueron testigos de fenómenos que no podemos explicar. O tal vez esto es solo una interpretación simbólica que refleja su comprensión del mundo y su conexión espiritual con el cosmos. Pero las enigmas de Palenque no terminan aquí. ¿Cuál era la función de este templo en la vida de los mayas? ¿Era un lugar de adoración o tal vez una necrópolis para grandes gobernantes? ¿Qué significado tenía este astronauta maya en su cultura? Considerando que Palenque fue un importante centro cultural y político, su desaparición sigue siendo una de las páginas más oscuras en la historia de los mayas. ¿Cómo pudieron estos seres tan avanzados abandonar sus tierras, dejando atrás obras maestras de arquitectura y arte? A lo largo de los siglos, los investigadores han intentado desentrañar el misterio de Palenque, pero cada respuesta solo genera nuevas preguntas. ¿Cuántos más enigmas oculta esta antigua ciudad? ¿Qué otros artefactos pueden cambiar nuestra comprensión de los mayas y sus logros? Tal vez, en las junglas, ocultas tras una cortina de hojas verdes, se encuentran otras ciudades que alguna vez fueron centros de conocimiento y poder, pero ahora esperan su momento en la sombra de la historia. ¿Cuántos más enigmas esperan ser revelados? ¿Cuántas historias, perdidas en los siglos, aún no han sido contadas? En nuestra búsqueda de respuestas, apenas comenzamos nuestro viaje siguiendo las huellas de las antiguas civilizaciones, y tal vez Palenque sea solo la cima de un iceberg que oculta en sí misma múltiples enigmas sobre nuestro pasado. Los enigmáticos moais de la isla de Pascua, rastros de antiguas civilizaciones en el borde del mundo. Al desplazarnos desde las enigmáticas ruinas de Palenque hacia las lejanas orillas del Océano Pacífico, nos encontramos con otra cultura misteriosa, la isla de Pascua. Esta isla aislada, perteneciente a Chile, se convirtió en el hogar de impresionantes gigantes de piedra, conocidos como moais. Estas masivas estatuas, como silenciosas guardias, observan el mar, como si estuvieran esperando el regreso de sus creadores o de algún horizonte desconocido. Pero ¿qué se oculta realmente tras estas majestuosas figuras? ¿Cuáles son sus verdaderas funciones y significado en la vida de los polinesios que alguna vez habitaron esta isla remota? Investigadores aún discuten sobre cómo fueron transportados estos gigantes desde las canteras donde fueron tallados en tufo volcánico. Existen teorías que sugieren que se utilizaron complejos sistemas de cuerdas y comandos compuestos por cientos de personas. Sin embargo, nadie puede responder con certeza cómo llegaron a sus lugares. Algunas de las estatuas aún están enterradas bajo la tierra, lo que añade aún más misterio a su entorno. ¿Por qué fueron enterradas? ¿Fue esto un accidente o una acción intencional relacionada con prácticas culturales o religiosas? El aislamiento de la isla de Pascua jugó un papel en la formación de una cultura única, que se desarrolló lejos de las demás civilizaciones terrestres. Aquí, entre colinas verdes y vastos espacios oceánicos, surgieron sus mitos y leyendas. Algunos investigadores sugieren que los moais simbolizaban a sus antepasados y que su creación e instalación formaban parte de un complejo ritual destinado a asegurar la prosperidad y la protección contra amenazas externas. Pero ¿cuáles eran las verdaderas motivaciones de sus creadores? ¿Cuál es la relación entre las estatuas y la desaparición de la población local, que según algunos datos, podría haber sido causada por catástrofes ecológicas o conflictos internos? Comparando los moais con los enigmáticos edificios de la civilización maya, uno no puede evitar preguntarse si existen conexiones ocultas entre estas culturas. ¿Cómo pudieron estos pueblos tan lejanos entre sí crear obras de arte y arquitectura similares?
Si sus caminos apenas se cruzaban en los más osados sueños, ¿significa esto que formaban parte de un mismo flujo que, posiblemente, los llevó a través de los vastos espacios del tiempo? Pero estas preguntas apenas levantan el velo sobre los misterios que rodean la isla de Pascua y sus moais. ¿Cuántos más misterios están ocultos en este rincón remoto del mundo? ¿Qué otros artefactos, posiblemente, esperan ser descubiertos en el fondo del océano o en las entrañas de la tierra? Es posible que estos no sean las únicas enigmáticas estatuas que guardan recuerdos de civilizaciones que ya desaparecieron. ¿Cuántas historias aún por contar sobre los seres humanos que dejaron su huella en la tierra permanecen fuera de nuestro alcance? La isla de Pascua es solo una de las muchas claves para entender el gran mosaico de la historia humana. Y cada nuevo descubrimiento puede cambiar nuestra percepción del pasado. El enigma de las rocas rodantes en el Valle de la Muerte, un misterio que no se puede explicar. Al desplazarnos desde los enigmas de la isla de Pascua a los desiertos de la Valle de la Muerte en Estados Unidos, nos encontramos con otra enigmática anomalía natural: las rocas rodantes, que parecen vivir su propia vida. En el fondo de un lago seco, el lago Racetrack, ubicado en este lugar severo y desolado, yacen rocas de decenas de kilogramos que dejan rastros enigmáticos en el fondo liso y seco. Estas rocas, que por sí mismas parecen ser simples bloques, parecen extrañas cuando observamos cómo se mueven lentamente, dejando rastros como si alguien invisible las estuviera empujando hacia adelante. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se puede explicar este fenómeno inusual? Muchos investigadores han intentado desentrañar este misterio, y aunque algunos han encontrado explicaciones parciales, aún quedan preguntas sin respuesta. Según una de las teorías, el agua puede congelarse en las noches frías en el fondo del lago, formando una fina capa de hielo. Con el calor del día, este hielo comienza a derretirse, y debajo se forma una fina película de agua que permite que las rocas resbalen por la superficie. Sin embargo, esta teoría no puede explicar completamente cómo las rocas se mueven tan lejos y con tanta precisión. ¿Cómo pueden estas grandes rocas moverse sin una fuerza externa? Algunos creen que detrás de este fenómeno hay fuerzas magnéticas o incluso fuerzas místicas que aún no se pueden explicar científicamente. Parece que la propia naturaleza ha decidido jugar con nuestra comprensión y nuestras ideas sobre la física. En este contexto surge la pregunta: ¿podría ser que las rocas rodantes no sean simplemente un fenómeno físico, sino algo más profundo que simplemente no podemos entender? ¿Podrían las antiguas tribus que habitaban estas tierras conocer este fenómeno y crear mitos relacionados con estas rocas? Comparando este enigma con otras anomalías naturales, como los círculos extraños en los campos o las esferas luminosas observadas en diferentes rincones del mundo, no podemos evitar preguntarnos ¿cuántos fenómenos más similares aún no se han desentrañado? ¿Cuántos misterios oculta nuestro planeta? ¿Y qué pueden contarnos sobre el pasado de la humanidad? Quizás en la Valle de la Muerte, entre estas enigmáticas rocas rodantes, se encuentren las claves para entender no solo la naturaleza, sino también a los propios seres humanos que alguna vez habitaron estos lugares. Sin embargo, el enigma de las rocas rodantes sigue sin resolverse. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para descubrir la verdad sobre este fenómeno asombroso y misterioso? ¿Existen enigmas similares en otros continentes esperando ser descubiertos? Cada nuevo descubrimiento puede llevar a nuevas preguntas, y detrás de cada roca se oculta una historia que aún no estamos preparados para escuchar. La Valle de la Muerte no es solo un lugar, es un símbolo del esfuerzo humano por desentrañar los enigmas que nos rodean,
Y posible, en este esfuerzo, encontraremos respuestas a las preguntas sobre nuestro lugar en este mundo asombroso y misterioso. La pirámide oculta bajo la colina. Los misterios de Cholula. Al desplazarnos de los enigmas de la Valle de la Muerte a los enigmas de México, nos encontramos al pie de una majestuosa pirámide en Cholula. A primera vista, parece simplemente una colina coronada por una iglesia, pero basta un vistazo más profundo para descubrir una historia asombrosa sobre una antigua construcción que, durante muchos siglos, había permanecido oculta a la vista. Esta pirámide, conocida como la Gran Pirámide de Cholula, se considera la más grande en volumen de todas las pirámides del mundo, y sus dimensiones asombran la imaginación. Es 2 veces mayor que la famosa pirámide de Keops en Egipto, pero durante mucho tiempo su existencia había estado en la sombra. Los colonizadores españoles, que borraron muchos aspectos de la cultura de los pueblos nativos, construyeron la iglesia de Santa María en la cima de esta colina, como si quisieran ocultar un lugar sagrado que probablemente estaba relacionado con creencias y rituales paganos, pero al ocultarlo, solo lo hacían aún más enigmático. ¿Cómo es posible que bajo esta colina se encuentre una construcción tan grandiosa? ¿Y por qué permaneció desconocida durante tanto tiempo? Solo a principios del siglo XX, los arqueólogos comenzaron a realizar excavaciones que levantaron el velo del misterio. Bajo la tierra y la vegetación se descubrieron grandes murallas construidas con ladrillos cuidadosamente tallados, así como innumerables túneles y cámaras que alguna vez formaron parte de este majestuoso templo. Los científicos descubrieron que la pirámide fue construida en varias etapas, comenzando en los primeros siglos de nuestra era, y sirvió como centro de la vida religiosa para antiguas civilizaciones, como los toltecas y los aztecas. Pero, ¿qué ocurrió con aquellos que construyeron esta monumental obra? ¿Cómo pudo desaparecer de la memoria histórica un logro tan significativo de la civilización? Algunos investigadores proponen la teoría de que con la llegada de los españoles y su ideología religiosa, los pueblos locales fueron obligados a renunciar a sus tradiciones y cultos, lo que llevó al olvido de este lugar único. Sin embargo, queda la pregunta: ¿qué exactamente se ocultaba en el santuario de Cholula? ¿Podría haber sido un conocimiento que podría cambiar nuestra comprensión de las antiguas culturas? ¿O tal vez allí se encontraban artefactos rituales que aún esperan ser descubiertos? Comparando la pirámide de Cholula con otros famosos monumentos de la antigüedad, como las enigmáticas construcciones de Machu Picchu o los misteriosos templos de Angkor, uno no puede evitar preguntarse cuántos lugares similares aún están por descubrir. ¿Cuántos misterios oculta nuestro planeta y qué pueden contarnos sobre el pasado de la humanidad? Quizás bajo cada colina, entre cada iglesia, se encuentra una historia que espera ser revelada. El misterio de la pirámide de Cholula sigue sin resolver. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para conocer la verdad sobre esta monumental y enigmática construcción? ¿Existen secretos similares en otros rincones del mundo, esperando ser descubiertos? Cada nuevo descubrimiento puede llevar a nuevas preguntas, y tal vez bajo cada capa de tierra se oculta una historia que aún no estamos preparados para escuchar. Cholula no es solo un lugar, es un símbolo de nuestro esfuerzo por desentrañar los enigmas de la antigüedad. Y tal vez en este esfuerzo se encuentren las respuestas a las preguntas sobre nuestro pasado y futuro, sobre lo que significa ser parte de este asombroso y misterioso universo. La fortaleza de Ollantaytambo, misterios de la geometría inca. Al desplazarnos desde las pirámides de Chulú hasta los enigmas de los Andes peruanos, nos encontramos con la majestuosa fortaleza de Ollantaytambo, que nos deja asombrados por su estilo arquitectónico único y sus técnicas de construcción misteriosas.
a una altura de más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, esta fortaleza, rodeada de acantilados escarpados y terrazas verdes, parece una verdadera enigmática, creada por manos antiguas. Pero ¿qué hace a Ollantaytambo tan único? Lo primero que llama la atención es la perfecta disposición de los bloques de piedra, utilizados para construir las paredes. Estos grandes bloques, que parecen haber sido cortados de una sola pieza, encajan perfectamente entre sí sin necesidad de mortero. ¿Cómo lograron los antiguos constructores alcanzar tal precisión? Algunos investigadores sugieren que los incas utilizaron métodos especiales de tratamiento de piedra que aún hoy en día son un misterio para los científicos modernos. A veces se oye hablar de que las piedras podrían haber sido blandas durante el proceso de tratamiento, lo que les habría permitido darles la forma y tamaño necesarios. Pero ¿cómo pudo ocurrir esto? Es posible que los incas poseyeran una tecnología desconocida para nosotros que les permitía manipular los materiales naturales a un nivel completamente diferente. O, tal vez, utilizaron secretos antiguos de magia y conocimientos que se perdieron con la desaparición de su civilización. Las terrazas escalonadas sobre las que se encuentra la fortaleza también causan admiración. No solo servían para la agricultura, sino que también formaban parte del sistema de suministro de agua, dirigiendo el agua de lluvia a los cultivos. Estas soluciones ingeniosas que los incas incorporaron en su arquitectura nos dejan asombrados y plantean nuevas preguntas. ¿Cómo lograron los antiguos constructores enfrentar esta tarea compleja a gran altura, donde el aire está diluido y el clima es severo? ¿Qué conocimientos y habilidades poseían para crear tales estructuras en las condiciones de los Andes? Al estudiar Ollantaytambo, no podemos evitar preguntarnos qué fue lo que inspiró a los incas a construir este monumental monumento. Es posible que la fortaleza no fuera simplemente una fortaleza defensiva, sino un lugar sagrado, donde se realizaban rituales relacionados con su religión y cultura. Las leyendas locales hablan de que en este lugar se guardaban secretos que podrían haber cambiado el curso de la historia. Pero ¿qué ocurrió con estos conocimientos? ¿Cómo pudo desaparecer una civilización tan poderosa, dejando solo testimonios pétreos de su grandeza? Pero esto no es la única enigmática relacionada con Ollantaytambo. Al estudiar su historia, nos encontramos con una multitud de otros objetos misteriosos dispersos por la región de Perú. Desde las enigmáticas líneas de Nazca hasta la majestuosa Machu Picchu, cada uno de estos lugares trae consigo nuevas preguntas y descubrimientos. ¿Cuántos más misterios aún están ocultos en las entrañas de la Tierra, esperando ser descubiertos? El misterio de Ollantaytambo sigue sin resolver. ¿Cuánto tiempo más nos queda para investigar las antiguas ruinas, para entender la verdadera naturaleza de este lugar asombroso? Es posible que bajo cada piedra y entre cada terraza se oculte una historia que aún no estamos preparados para escuchar. Ollantaytambo no es solo una fortaleza, es un símbolo de nuestro esfuerzo por desentrañar los misterios de la antigüedad. Y en este esfuerzo, tal vez, se encuentren las respuestas a nuestras preguntas sobre nuestro pasado y futuro, sobre lo que significa ser parte de este asombroso y enigmático universo. Los secretos de Teotihuacán, una ciudad sin ángulos rectos. Al desplazarnos desde la majestuosa fortaleza de Ollantaytambo hasta los misterios de México, nos encontramos en un mundo enigmático. Teotihuacán, una ciudad antigua en la que, según se afirma, no hay ningún ángulo recto. Este lugar, construido mucho antes de la aparición de los aztecas, está envuelto en un aura de misterio y enigmas que, como una niebla, envuelve sus majestuosas pirámides. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna
que se elevan contra el cielo azul, parecen llamarnos a descubrir sus secretos. Pero ¿quién construyó esta ciudad enigmática? ¿Cuáles eran sus habitantes y qué intentaban decirnos a través de su arquitectura, que solo podemos intentar entender? Teotihuacán, en un sentido literal, es un lugar donde los hombres se convierten en dioses, y es una de las ciudades más grandes y complejas de la antigüedad. Su planificación, que asombra por su simetría y armonía, nos lleva a preguntarnos, ¿cómo pudieron los antiguos constructores alcanzar tal nivel de maestría? Los elementos que observamos parecen carecer de casualidades. Todo está planeado hasta el más mínimo detalle, desde los ángulos hasta las proporciones. Increíblemente, pero algunos investigadores han notado una sorprendente coincidencia entre las proporciones de Teotihuacán y las construcciones egipcias. ¿Cómo pudieron dos culturas tan diferentes, ubicadas en continentes distintos, crear tales obras arquitectónicas similares? Esto suscita debates entre los científicos, y cada uno de ellos ofrece sus propias teorías sobre la posible existencia de migrantes de antiguas civilizaciones que podrían explicar tales coincidencias. Pero los enigmas de esta ciudad no se limitan a su arquitectura. Los estudios muestran que en Teotihuacán existió un sistema complejo y altamente desarrollado de gobierno y economía. No se sabe exactamente cómo funcionaban estos mecanismos, pero esto nos deja con una pregunta importante. ¿Qué causó su caída? ¿Cómo pudo una ciudad tan grande, habitada por miles de personas, desaparecer, dejando solo ruinas? Es posible que esto esté relacionado con cambios climáticos, guerras o conflictos internos, pero ninguna teoría puede dar una respuesta definitiva. Sumergiéndonos en la atmósfera de Teotihuacán, podemos sentir el aliento de la antigüedad, como si en el silencio pudiéramos escuchar el susurro de aquellos que alguna vez caminaron por sus calles. Las paredes de estas pirámides guardan innumerables secretos, y es posible que algunos de ellos nunca sean descifrados. ¿Cómo podemos entender la filosofía antigua que está incrustada en cada piedra y cada terraza, que se encuentra más allá de nuestro entendimiento, esperando a que alguien vuelva a prestarle atención? Aunque solo podemos especular sobre lo que ocurrió con Teotihuacán y sus habitantes, este lugar sigue atrayendo a investigadores y buscadores de aventuras, cada uno de los cuales espera encontrar respuestas a preguntas que aún no tienen respuesta. Pero este no es el único enigma que espera su momento. Desde los misteriosos cultos hasta los rituales ocultos, cada nuevo descubrimiento abre nuevos horizontes para la reflexión. ¿Cuántos más secretos están ocultos en las entrañas de la tierra, esperando ser descubiertos? Teotihuacán sigue siendo un enigma sin resolver de la antigüedad. ¿Cuánto tiempo más nos queda para investigar sus ruinas, para entender la verdadera naturaleza de esta ciudad enigmática? Aquí, entre las piedras y las sombras que proyectan, es posible que estén escondidas las respuestas a las preguntas sobre nuestra historia y cultura, sobre lo que significa ser parte de este mundo complejo e intrigante. Las cuevas de Puerto Rico, puertas a otros mundos. Al desplazarnos desde las majestuosas ruinas de Teotihuacán hacia los misteriosos abismos de Puerto Rico, nos encontramos con otro enigma envuelto en mitos y leyendas. Las cuevas de esta isla tropical, que se adentran más allá de lo que se puede explicar, guardan secretos que a veces parecen inaccesibles para la razón. Entre ellas, destaca un sistema de cuevas conocido como Caminos del Río, donde en las paredes se pueden ver petroglifos misteriosos dejados por antiguas culturas de las que sabemos muy poco. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Y qué intentaban transmitir a las generaciones futuras a través de sus imágenes? Los habitantes de Puerto Rico creen que estas cuevas
no son simplemente formaciones naturales, sino verdaderas puertas a otros mundos. Las leyendas sobre criaturas subterráneas que habitan en estas profundidades se transmiten de generación en generación. Algunos hablan de espíritus que protegen sus territorios, mientras que otros afirman que estos lugares solo pueden ser alcanzados en momentos especiales cuando las estrellas se alinean correctamente. ¿Quién sabe? Tal vez estas creencias no están tan lejos de la verdad. Las investigaciones realizadas por arqueólogos muestran que en las cuevas se han encontrado rastros de civilizaciones que no están relacionadas con las culturas conocidas, como los misteriosos taínos o otros pueblos indígenas. ¿Cómo pudieron esos antiguos hombres existir en una isla tan remota y dejar tras de sí esos signos misteriosos? Algunos sugieren que podrían haber sido parte de una red más amplia de antiguos navegantes que se desplazaban entre continentes, dejando sus huellas en diferentes tierras. Otros creen que estos petroglifos son simplemente pruebas de antiguos dioses que transmitían sus mensajes a sus descendientes. Pero, sea como sea, estos signos misteriosos en la piedra continúan atrayendo a los investigadores que buscan desentrañar sus secretos. Con cada nuevo descubrimiento, con cada nuevo petroglifo que los investigadores encuentran en los rincones oscuros de estas cuevas, las preguntas se multiplican. ¿Qué se oculta más allá de lo visible? ¿Cuáles eran las tradiciones y rituales de esos hombres que dejaron esos signos en las entrañas de la tierra? Y lo más importante, ¿qué les ocurrió? ¿Cómo pudo desaparecer una civilización tan avanzada, dejando solo fragmentos de información que nosotros, con esfuerzo, intentamos interpretar? Al sumergirnos en la atmósfera de estas cuevas, podemos sentir cómo el aire frío penetra en nuestros pulmones, cómo el sonido del agua goteando resuena en el silencio, creando una sensación extraña, como si los mismos espíritus de la antigüedad susurraran en nuestro oído. Estas paredes han visto mucho, y es posible que guarden las respuestas a las preguntas que nos han preocupado durante siglos. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de estas cuevas misteriosas? ¿Son realmente puertas a otros mundos? ¿O son simplemente mitos creados por la imaginación de los hombres que intentan explicar lo inexplicable? ¿Cómo podemos desentrañar estos enigmas cuando ni siquiera sabemos cuáles eran las intenciones de aquellos que dejaron sus huellas en la piedra? Tal vez en las profundidades de estas cuevas se esconden no solo artefactos y antiguos signos, sino también respuestas que alguna vez se perdieron, pero que aún esperan ser descubiertas. Aunque solo podemos adivinar lo que ocurre bajo la tierra, una cosa queda clara. Los misterios de Puerto Rico son solo una parte de un mosaico más amplio de enigmas que guardan las antiguas civilizaciones. ¿Cuántos más lugares esperan ser descubiertos y cuáles secretos pueden revelar ante nosotros? El templo de Quetzalcóatl, la grandeza creada en una sola noche. Al desplazarnos desde las oscuras cuevas de Puerto Rico hacia los brillantes espacios de la antigua México, nos encontramos nuevamente con un misterio envuelto en mitos y leyendas. El templo de Quetzalcóatl en Chichén Itzá. Este majestuoso templo, construido, según las leyendas, en una sola noche, se ha convertido en símbolo de increíbles logros arquitectónicos y profundas creencias espirituales de los antiguos mayas. ¿Cómo pudo surgir una estructura tan grandiosa en tan corto tiempo? ¿Qué oculta este asombroso monumento, construido, según se dice, con la ayuda de fuerzas sobrenaturales? Según las tradiciones, el templo fue creado con la ayuda del dios Quetzalcóatl, que representa la sabiduría y el poder creador. La leyenda cuenta que en una noche, cuando los cielos estaban llenos de estrellas, una deidad descendió a la tierra y, utilizando sus habilidades mágicas, levantó rápidamente esta grandiosa estructura. Pero,
¿cómo pudo ocurrir tal milagro? Quizás no sea solo un mito, sino un reflejo de profundo respeto por la arquitectura y la matemática, que eran características de los antiguos mayas. Sin embargo, el templo y sus creadores guardan muchos secretos. Cada equinoccio de primavera en su escalera produce un espectáculo único, una serpiente que cruza la estructura, un juego de luz y sombra creado con exactitud por los arquitectos. Este fenómeno óptico, que causa admiración y respeto, nos hace reflexionar. ¿Cómo pudieron los antiguos predecir con tal precisión el movimiento del Sol? ¿Qué conocimientos y tecnologías utilizaron para crear un efecto que sigue asombrando a los científicos modernos? Existen diversas teorías sobre cómo se construyó este templo. Algunos investigadores sugieren que los antiguos constructores utilizaron mecanismos complejos y tecnologías de construcción que, posiblemente, se perdieron con el tiempo. Otros creen que en este proceso participaron fuerzas que aún no podemos entender. Pero, sea como sea, el templo de Quetzalcóatl sigue siendo símbolo no solo de la genialidad arquitectónica, sino también de profundas creencias espirituales que se manifiestan en cada detalle de su construcción. Con cada nuevo estudio y descubrimiento relacionado con este misterioso templo, surgen nuevas preguntas con mayor fuerza. ¿Cuáles eran los verdaderos propósitos de los creadores de esta majestuosa obra? ¿Qué intentaban transmitir a sus descendientes a través de este grandioso monumento? Y posiblemente lo más importante, ¿qué secretos aún están ocultos en sus entrañas? Sumergiéndonos en la atmósfera de Chichén Itzá, podemos sentir cómo el sol calienta nuestros rostros y cómo el viento susurra historias antiguas grabadas en la piedra. Cada paso por esta tierra nos recuerda que, a pesar de todos nuestros logros, aún estamos en busca de respuestas a preguntas que nos han preocupado durante siglos. ¿Cuál es el verdadero significado del templo de Quetzalcóatl y cuáles son aún los misterios que ocultan las antiguas civilizaciones? En este mundo lleno de secretos y enigmas, solo podemos intuir qué descubrimientos aún nos esperan, sabiendo que cada nueva respuesta abre las puertas a más preguntas. En conclusión, es importante recordar que muchos de estos grandiosos edificios no son solo hermosos monumentos, sino también partes oficialmente reconocidas de nuestro patrimonio histórico. Están allí como silenciosos testigos de antiguas civilizaciones que dejaron tras de sí innumerables enigmas que requieren ser desentrañados. Cada uno de ellos, desde el templo de Quetzalcóatl hasta otros lugares emblemáticos como los enigmáticos megalitos de Stonehenge o las majestuosas pirámides de Giza, nos llenan de emoción y admiración, haciendo que nos preguntemos qué secretos pueden estar ocultos en sus paredes. Sin embargo, incluso hoy en día, a pesar de todos los avances de la ciencia y la arqueología, aún guardan más enigmas que respuestas. ¿Qué nos impulsa a nosotros, los modernos buscadores de aventuras, al contemplar estos monumentos? ¿Qué mensaje tal vez nos dejaron sus creadores? ¿Qué historias, que aún no conocemos, esperan ser reveladas? Mientras caminamos por estos antiguos lugares, solo podemos especular sobre lo que puede estar oculto tras sus fachadas de piedra. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles de estos maravillosos logros arquitectónicos te gustaría visitar personalmente? ¿Qué enigmas relacionados con ellos despiertan tu especial interés? Escribe en los comentarios cuáles construcciones te han impresionado más y por qué. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita por delante de nosotros. Se avecinan innumerables historias y enigmas de todo el mundo que esperan ser escuchadas. Al final, el mundo está lleno de secretos, y cada nueva historia puede abrirte los ojos a algo verdaderamente asombroso.
¿Cuáles son aún los secretos del pasado que no hemos desentrañado?